Los eventos de esos últimos momentos del Señor Jesucristo con sus discípulos se precipitaron rápidamente. Jesús lava los pies de los discípulos en el aposento alto, dando un ejemplo de lo que significa servicio humilde para sus discípulos y para todos aquellos que quieran recibir esta importante lección. Después el Señor va con sus discípulos, después de cenar, va al huerto del Getsemaní, que es un lugar apacible, lleno de árboles, donde Jesús solía ir con los discípulos a estar solo para orar. Ese lugar estaba, o aún está, fuera de las murallas de Jerusalén y no estaba a mucha distancia, así que había que caminar un poco, y allí Jesús solía retirarse con sus discípulos y dedicarse a la oración y a la instrucción. Y es desde allí donde el Señor es detenido por la soldadesca romana al servicio de Poncio Pilato y bajo la influencia de los sacerdotes y de las autoridades religiosas judías, y es llevado en un proceso absolutamente ilegal, condenado a muerte, una condena que reafirma el procurador romano Pilato, quien afirma su condena. Finalmente es llevado el Señor Jesucristo a la cruz, donde va a morir en esa tarde de aquel primer viernes que podríamos llamar Viernes Santo. Pero lo importante aquí es que nosotros entendamos qué es lo que está envuelto en este acto. Jesús había dicho, y lo dice en el Evangelio de San Juan, que Él no estaba muriendo porque no pudiera evitarlo, sino más bien Él estaba entregando su vida, Él estaba dando su vida. Jesucristo dio su vida, pero no la dio como una especie de mártir por una causa social o política. La entregó como un sacrificio, para pagar el pecado de todos nosotros. Todos nosotros entendemos que los pecados deben expiarse, deben pagarse. Y mucha gente, incluso en el día de hoy, busca causarse dolor y sufrimiento para poder amortiguar, por así decirlo, el peso de sus pecados, de su conciencia delante de Dios. Bueno, realmente nada de eso es necesario, porque Jesucristo, quien es Dios hecho hombre, tomó sobre sí nuestros pecados y por eso fue a la cruz para pagar el precio de nuestros pecados y de esa manera ofrecernos la oportunidad de recibir el perdón y la vida eterna. Por eso Jesús y el acto de la muerte de Cristo en la cruz es el cumplimiento de la palabra profética 7 siglos antes del profeta Isaías, cuando en el capítulo 53, versículo 5 de su libro dice: «Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados». Y luego añade: «Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros». El pecado de todos nosotros, el pecado tuyo, el mío, fue cargado sobre la cruz de Jesucristo, sobre la persona de Jesucristo, y en su muerte pagó el precio de nuestros pecados para darnos la oportunidad de tener la vida eterna y abundante, para darnos la oportunidad del perdón de nuestros pecados y de la salvación. Dice la Biblia en la epístola del apóstol San Pablo a los Romanos, en el capítulo 5, verso 8, dice: «Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores», escucha bien, Cristo murió por nosotros. Cristo murió por nosotros. Cristo murió por ti y por mí. Cristo murió por los pecadores. Cristo murió como pago de nuestros pecados para que a través de su muerte nosotros recibiéramos el beneficio del perdón y de la salvación. En Cristo podemos ser perdonados de nuestros pecados en virtud no de nuestras obras ni de nuestras acciones, sino en virtud de su gracia, en virtud de su obra realizada en la cruz del Calvario. La muerte de Jesucristo no es simplemente un acto que ocurrió hace 2000 años. La muerte de Cristo es un acto de sacrificio mediante el cual se recibe el perdón de los pecados.
Cristo padeció por nosotros una sola vez, dice la Biblia, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. El justo por los injustos para llevarnos a Dios. La muerte de Cristo, su sacrificio es suficiente y eficiente para abrirnos la puerta de la salvación, para llevarnos a Dios, para conectarnos con Dios. No tenemos que hacer otro sacrificio nosotros, ya está hecho. No tenemos que hacer otra cosa, ya Cristo lo ha hecho. Y por lo tanto lo que tenemos que hacer es arrepentirnos de nuestros pecados, reconocernos nosotros pecadores, que nuestros pecados llevaron a Cristo a la cruz y por lo tanto invocar su perdón y pedir que a través de su sacrificio nos perdone y nos dé la vida eterna y la salvación completa. Hoy tú puedes decirle a Cristo: Señor, hoy yo me arrepiento de mis pecados y esa sangre vertida en la cruz, te ruego, Señor, que tú la apliques a mí, que tu sacrificio, a través de tu sacrificio, me perdones y me des la salvación y la vida eterna. Si lo haces, el Señor lo hará, porque Él murió en la cruz para perdonar nuestros pecados. Recuérdalo, dice la Biblia, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Murió por ti. Hoy tú puedes recibir en Cristo salvación y vida eterna. Que Dios te bendiga. Te habló el pastor Freddy Noble, pastor de la Primera Iglesia Bautista Hispana de Manhattan. Dios te bendiga.